En la vasta oscuridad de la historia, en el crepúsculo de la humanidad, se celebra una fecha que marca el nacimiento de un hombre llamado Jesús. Sin embargo, un misterio profundo se cierne sobre esta celebración. ¿Por qué se ha establecido el 25 de diciembre como el día sagrado cuando en los evangelios no se menciona tal fecha? Este enigma persiste, pero la Biblia, en su sabiduría ancestral, guarda las claves, las pistas que nos revelan la verdadera fecha de su llegada. Desentrañemos las páginas de la historia, donde los misterios que el tiempo ha tratado de ocultar aguardan ser revelados. Iniciemos con el primer enigma. El eco de un decreto se extendió como una sombra sobre todo el Imperio Romano, una orden del emperador que resonó con un poder implacable. Augusto César, líder ambicioso, mandó un censo, pero más allá de un simple registro, este acto se transformó en un símbolo de su dominio, una sombra que caía sobre cada alma, cada destino. Mientras el emperador pensaba que dominaba el mundo, en las sombras del universo, la mano de Dios tejía con precisión un plan para transformar la historia y marcar un antes y un después en la humanidad. Porque el Señor ha determinado que su palabra se cumpla, como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La orden del censo, un acto de control absoluto, forzó a todos a regresar a sus raíces ancestrales, un regreso que no solo era físico, sino espiritual. Entre los que fueron arrastrados por este mandato se encontraba una pareja, cuyos pasos estaban siendo guiados por fuerzas que trascendían su comprensión. José, con la sangre de la casa de David, se vio arrastrado por las corrientes del destino hacia Belén. Junto a él, la joven María, quien llevaba en su vientre al Salvador de los hombres, enfrentaba lo que parecía una travesía sin retorno. El viaje no era fácil. No era un simple trayecto, sino un recorrido cargado de presagios, a través de un paisaje desolado. Desde Nazaret hasta Belén, 130 kilómetros de caminos inhóspitos, abrasados por la lluvia y el frío, un viaje tortuoso, que parecía un presagio del dolor y la oscuridad que estaban por llegar. Se alzaba como una sombra sobre el destino, un movimiento antinatural que se entrelazaba con las tinieblas del tiempo. En una era olvidada, hacía ya 7 siglos, Miqueas, el profeta elegido por el Señor, había lanzado sus palabras, un eco esperanzador de un futuro lejano, y tú, Belén Efrata, la más diminuta entre las ciudades de Judá, de ti surgirá el que será el Señor de Israel. Era la marca de un destino sellado en las estrellas, de un poder más antiguo que el imperio mismo, que empujaba a las almas errantes de José y María hacia el epicentro de la revelación. Sin embargo, una verdad olvidada se escondía entre las sombras del camino, algo que pocos se atreverían a desvelar. En el reino de Judea, donde las gélidas corrientes del invierno se funden con la niebla, un frío mortal y lluvias implacables cubrían la tierra, convirtiendo cualquier largo viaje en un tormento imposible. Los romanos, cuyo dominio era afilado como una daga, nunca habrían elegido este cruel manto de invierno para movilizar a sus legiones. El censo, ese mandato mortal, no pudo haber ocurrido en aquella estación oscura. Los vientos que soplaban hacia la primavera o el otoño eran los verdaderos artífices de esta travesía, donde los caminos se abren con la misericordia de un clima menos despiadado. Durante esos periodos, las festividades judías se alzaban como un llamado ancestral, y las masas peregrinaban, guiadas por un destino preestablecido. Así, el emperador, envuelto en la niebla de su propio poder, era un peón ciego en la danza cósmica que conduciría al nacimiento del Salvador. El censo no fue un simple edicto de un hombre, sino un catalizador sombrío, una corriente oscura que arrastraba a María y José hacia el lugar predestinado. La voluntad de César Augusto, como la de todos los mortales, se disolvía en las manos de lo divino, cuyo pulso dictaba el curso del universo, como un sutil susurro que atraviesa la vastedad.
Cada paso dado por José y María hacia Belén resonaba con el peso de una profecía desconocida, como si los hilos invisibles del destino fueran jalados por una fuerza inconcebible. El emperador, como un manipulador sin conciencia de su rol, tejía con sus actos la trama que ya estaba trazada por fuerzas más allá de su comprensión. Mientras tanto, el creador del universo movía el tiempo con el rigor de un arquitecto ancestral. En medio del caos de un imperio que devoraba todo a su paso, la historia se tejía con hilos de un futuro. La llegada de Jesús no fue una casualidad nacida de la voluntad humana, sino el cumplimiento de un plan que se extendía a través de las eras, más allá de la comprensión mortal. Las políticas, los decretos, la maquinaria humana de poder, nada de esto pudo desafiar el designio divino. Incluso bajo las sombras del imponente dominio romano, la soberanía absoluta de Dios se manifestaba en cada rincón, como una fuerza invisible que escapa de los ojos de los hombres. Y este censo, esa simple orden que parecía someter a los pueblos, era el susurro de un destino oculto, un recordatorio de que, incluso cuando el caos parece consumir el mundo, en lo profundo, existe un orden imperturbable, que mueve los hilos del destino con un poder impío, como el viento oscuro que no vemos, pero que arrastra montañas a su paso. Según se dice en Salmo 33, 10-11, el Señor frustra el plan de las naciones, deshace los designios de los pueblos. Pero el plan del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Es así, como en los oscuros pasajes de la historia, donde el tiempo se deslizaba como un río silencioso, se desvela un misterio insondable, el nacimiento del Salvador. El decreto de César Augusto, que muchos consideraban una mera formalidad imperial, enmascaraba una verdad mucho más profunda, algo que se tejía en las sombras de un destino predestinado. Porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, como se menciona en Mateo 10:26. En esos tiempos, cuando las tierras se sumían en el hielo y la nieve, el viajero era un ser que se sometía a la crueldad del invierno. Los caminos se cerraban ante cualquier intento de desplazamiento. No sería razonable que, en tales condiciones, miles de almas se desplazaran en masa. Este pequeño detalle, esta advertencia de la naturaleza misma, apuntaba a un gran secreto. El nacimiento del Hijo de Dios no ocurrió en los gélidos días de diciembre, sino en un periodo más benigno, quizás en la suavidad de la primavera o la quietud del otoño, cuando el mundo respiraba con calma y el destino aguardaba el momento adecuado para manifestarse. Fue así, como en el manto oscuro de la historia, donde las sombras del tiempo se entrelazan con las huellas de lo divino, emerge una verdad oculta, un misterio que solo los ojos vigilantes pueden desvelar. El nacimiento de Jesús, un relato que ha atravesado siglos, guarda secretos que esperan ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. En los relatos antiguos, se nos habla de una noche sombría en la que los pastores, vigilantes de su rebaño, observaban el cielo estrellado. Sin embargo, esta imagen de aparente tranquilidad está impregnada de un enigma profundo. En Judea, las noches de invierno eran crueles, cortantes, y los pastores no se aventuraban en la intemperie sin protección. ¿Por qué entonces, en medio de aquella oscura estación, los pastores se encontraban en el campo? Solo una estación más cálida, como la primavera, el verano o el otoño, podría haber ofrecido el refugio necesario. La frescura de la brisa nocturna o la calidez del aire nos susurran una pregunta inquietante: ¿fue entonces, durante uno de estos periodos más suaves, cuando el Salvador vino al mundo? Si la noche no era hostil, el invierno helado no podría haber sido el escenario de su llegada. Sin embargo, otros sostienen que la estrella fue una nova, una explosión estelar que irrumpió en el cielo, ofreciendo su luz cegadora a quienes fueron capaces de verla. En cualquier caso, la estrella no era solo un evento cósmico, era una guía divina. No solo los magos la observaron, sino que la siguieron,
dejándose llevar por su resplandor hacia el lugar exacto donde el niño había nacido. Esta estrella no era un simple presagio astronómico, era la luz de Dios guiando a los sabios hacia el encuentro con el Rey prometido. Y así, la estrella se convirtió en un símbolo para el mundo, una luz en la oscuridad, mientras que los líderes religiosos de Jerusalén permanecían ciegos ante las escrituras que anunciaban la llegada del Mesías. La luz del cielo, sin embargo, alertó a Herodes, quien, consumido por la paranoia y la oscuridad de su alma, vio una amenaza en este niño recién nacido. En su desesperación, ordenó la masacre de los inocentes menores de 2 años, un acto de brutalidad que, en su desesperación por preservar su reino, selló aún más el destino de la historia. Este oscuro acontecimiento también nos ofrece una pista temporal, ya que sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que sitúa el nacimiento de Jesús entre los años 6 y 4 a.C. Este acto de crueldad, por más sombrío que fuera, nos acerca aún más al momento exacto de la llegada del Salvador. Herodes, aquel rey sanguinario que no comprendía que el verdadero rey no venía a reclamar su trono terrenal, sino a establecer un reino eterno, no pudo detener el curso del destino. La mano del Creador, más allá de la tiranía humana, seguía tejiendo los hilos del tiempo. Y así, el plan divino, oculto en la oscuridad de los corazones humanos, avanzaba hacia su cumplimiento, más allá del alcance de cualquier poder terrenal. La llegada de Jesús, el Rey de Reyes, marcaba el inicio de un reinado que ni el imperio más poderoso podría jamás quebrantar. La historia del nacimiento de Jesús, tejida en los hilos de la antigüedad, escondía pistas que solo los ojos atentos podrían desentrañar. En el Evangelio de Lucas, se habla de pastores que, bajo la inmensidad del cielo nocturno, vigilaban su rebaño. Sin embargo, este detalle insignificante ocultaba algo mucho más profundo. En los inviernos crudos de Judea, las noches eran despiadadas, y los pastores, con el frío abrasador y la lluvia implacable, no se arriesgarían a permanecer al aire libre sin refugio. Así, surge una pregunta, como un susurro en la brisa. ¿Acaso la noche de la que se habla no correspondía a un invierno implacable, sino a una estación más suave, tal vez la primavera, el verano o el otoño? Aquellos periodos, más templados y acogedores, abren la puerta a una nueva interpretación. ¿Pudo haber sido durante uno de esos tiempos que el Salvador llegó al mundo? Si las noches no eran una condena de hielo, el frío invierno no habría sido el escenario de su llegada. En el tapiz del tiempo, un nuevo hilo se desliza, uno que trae consigo una revelación que oscurece aún más el misterio. La historia de Zacarías se despliega ante nosotros como una señal oculta. En su turno en el templo, un ángel, emanando luz y misterio, se le presenta y le anuncia que su esposa Elizabeth, en su vejez, concebiría al precursor del Mesías. Este milagro tiene lugar en los meses de mayo o junio del calendario judío. Tras la concepción de Juan, el anuncio a María ocurre varios meses después, entre los oscuros días de noviembre y diciembre. Este lapso nos lleva a un solo punto en el tiempo: el nacimiento de Jesús debe haberse producido en los meses de septiembre u octubre, días que coinciden con la fiesta de los tabernáculos. Un tiempo profundamente ligado a la presencia divina, un espacio donde Dios mismo camina entre su pueblo. El nacimiento del niño se conecta con esta celebración, como un reflejo de la promesa que se estaba cumpliendo. La fiesta que celebraba la presencia de Dios en el desierto, no solo conmemoraba lo que había sido, sino que señalaba lo que estaba por venir. En el Evangelio de Juan, se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. La palabra habitó, en su origen griego, nos remite al tabernáculo, la morada divina. Este acto no fue una casualidad, fue el cumplimiento de un plan que había sido trazado mucho antes, el momento exacto en que Dios eligió revelar su gloria en medio de los hombres. Así, el nacimiento de Jesús no es solo un evento en la historia,
es una manifestación que sella un pacto entre el cielo y la tierra, un recordatorio de la eterna presencia de lo divino en el corazón de lo humano. El relato se entrelaza con un sinfín de destinos cósmicos, donde cada festividad, cada rito judío, apunta al momento culminante de la historia. La Pascua anunciaba la muerte del Cordero, y Pentecostés, la llegada del Espíritu. El nacimiento de Jesús, sin embargo, se inserta en este patrón divino. Incluso el sonido del shofar en Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, podría haber sido el telón de fondo perfecto para la llegada del Rey, un Rey cuya presencia no sería entendida por los imperios terrenales, sino por aquellos que pudieran escuchar el llamado del cielo, un susurro de trascendencia que resonaría más allá de los límites del tiempo. Así, el plan divino se despliega con precisión, revelando al Salvador en el momento predestinado y estableciendo un reino que desbordaba las fronteras del mundo conocido. Sin embargo, la quietud del universo no permaneció inmutable. En lo más oscuro del firmamento, un fenómeno sin precedentes rompió el silencio cósmico. La estrella de Belén brilló con una intensidad cegadora, un faro en la vastedad del cielo. Los sabios del Oriente, al ver su luz, comprendieron que algo trascendental estaba sucediendo. Este evento, fechado alrededor del 7 a.C., coincidió con la ventana temporal del nacimiento de Jesús, o quizás, como algunos proponen, fue un mensaje directo del cielo. Una señal divina anunciando la llegada del Salvador. La estrella, sin embargo, no fue solo un fenómeno astronómico. Para muchos, fue una guía, un faro de luz que señaló el camino hacia el destino. Los magos, al ver la estrella, no solo la admiraron, la siguieron, dejándose llevar por su resplandor hasta el lugar exacto donde el niño rey yacía. Este fenómeno no era común, no era una estrella cualquiera, sino una luz sagrada, cuyo propósito era guiar a los sabios al encuentro con el Rey de Reyes. No era solo un astro distante, era un mensaje tangible, una señal de que el tiempo de la salvación había llegado, y con ello, una nueva era de esperanza. Esa estrella no solo iluminó los cielos, también iluminó los corazones y las mentes de aquellos dispuestos a ver. Mientras los líderes religiosos en Jerusalén permanecían ciegos ante las Escrituras, esta luz celestial alertó a Herodes, el monarca tiránico, quien, en su paranoia y sed de poder, intentó sofocar la amenaza que veía en el recién nacido. La noticia de los magos, que trajeron la nueva de la llegada del niño, desató la furia de Herodes, quien, al ver que los sabios se burlaban de su engaño, ordenó la más cruel de las masacres: la muerte de todos los niños menores de 2 años. Este acto de brutalidad, cargado de oscuridad, ofrece una pista crucial sobre el tiempo exacto del nacimiento de Jesús. Sabemos que Herodes murió en el 4 a.C., lo que sitúa la masacre justo antes de esa fecha, y si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento se ubicó entre los años 6 y 4 a.C. A pesar de la oscuridad que envolvía este acto, la verdad sobre la llegada del Salvador se volvía más clara. La brutal paranoia de Herodes, al tratar de erradicar al niño rey, solo subraya la irracionalidad de su poder. Él no comprendió que el reino de Jesús no competía con tronos terrenales. Jesús vino no a reclamar un trono humano, sino a inaugurar un reino eterno, un reino que no podría ser detenido por tiranos ni poderes efímeros. Así, el destino de Herodes estaba sellado, y su intento de borrar la luz del futuro solo sirvió para resaltar la inquebrantable fuerza del plan divino. La búsqueda de la fecha exacta del nacimiento de Jesús había sido una travesía envuelta en misterio, una historia que se edificaba sobre los cimientos de tradiciones que nacieron mucho después del hecho en sí. Durante los primeros siglos, los seguidores del Salvador no celebraban su nacimiento, su mirada estaba centrada en su muerte y resurrección. Solo con el paso de los siglos, la humanidad comenzó a fijar una fecha que diera forma a la celebración de ese momento.
Entre las teorías más aceptadas, surgía una conexión con las antiguas festividades paganas del solsticio de invierno. Estas celebraciones, que honraban el renacimiento del sol tras los días más oscuros, representaban la victoria de la luz sobre las sombras. En el Imperio Romano, entre los días 21 y 25 de diciembre, el Festival del Sol Invictus reinaba, un festival dedicado al sol que retornaba al mundo con su luz, marcando el fin de la oscuridad. Fue bajo el reinado de Constantino, cuando el cristianismo se consolidó como la religión oficial del Imperio Romano, que los líderes eclesiásticos decidieron transformar estas festividades paganas en una herramienta de conversión. Eligieron el 25 de diciembre, fecha clave de la celebración del Sol Invictus, y la imbuyeron de un nuevo significado, convirtiéndola en la fiesta del nacimiento de Jesús. Así, un antiguo rito se transformaba, y con él, una nueva era comenzaba a forjarse, donde los cristianos adoptaban las costumbres de sus antepasados mientras adoraban al Salvador. Otro relato, más cercano a la tradición cristiana, sostenía que los primeros cristianos creían que Jesús fue concebido el 25 de marzo, fecha vinculada también a su crucifixión. Según esta teoría, 9 meses después, el nacimiento del Salvador ocurriría en diciembre. Aunque esta conexión carecía de respaldo histórico o bíblico directo, reflejaba el intento de los primeros creyentes por crear una simetría cósmica entre los eventos más trascendentales de la vida de Jesús, como si cada momento estuviera entrelazado con el ciclo eterno de la creación. La batalla por determinar el día exacto se desvanecía cuando se comprendía lo esencial. Lo que verdaderamente importaba no era la fecha en sí, sino lo que esa fecha representaba. La verdadera esencia de la Navidad no residía en la conmemoración de un nacimiento físico, sino en el misterio de la encarnación. No era un simple recordatorio histórico, sino la celebración del milagro divino de la humanidad, un acto tan trascendental que transformaba el destino de toda la creación. Por lo tanto, no se trataba de la precisión de un hecho, sino del reconocimiento de un evento que marcaba el comienzo de una nueva era, la llegada de Dios a la tierra en forma humana, para ofrecer a la humanidad el regalo eterno de la salvación. La encarnación era el mayor de todos los regalos, el acto más sublime del amor divino, Dios mismo haciéndose carne, descendiendo a este mundo para romper las cadenas del pecado y abrir el camino hacia la vida eterna. Este era el corazón de la Navidad. No se trataba del cuándo, sino del por qué. La celebración del nacimiento de Jesús no era un ritual de fechas, sino un profundo recordatorio de que Dios, en su infinita misericordia, vino a rescatar a la humanidad. El mensaje era claro: a pesar de las imperfecciones humanas, el amor divino llegó en la forma de un niño, naciendo entre nosotros como señal de esperanza, perdón y redención. Es vital, entonces, mirar más allá de las tradiciones superficiales y sumergirse en la profundidad del mensaje que la Navidad encierra. Este es el mensaje más poderoso que se puede hallar en las páginas sagradas, un mensaje que no solo debe ser comprendido, sino vivido y compartido con aquellos que amamos. El regalo más grande que hemos recibido es la encarnación, y al comprenderlo, nos convertimos en portadores de luz, reflejando la esperanza de la salvación a cada rincón de nuestras vidas y corazones. Que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que sea un faro de esperanza y redención, iluminando el camino de todos los que nos rodean, un recordatorio de la promesa de un amor eterno. Amén. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.